Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta ocasión estamos estudiando la lección número 2 del primer trimestre de este año. La lección de esta semana, sin duda ninguna, es una de esas lecciones que tienen una profundidad espiritual y que muchas veces no se puede ver a simple vista. Por lo tanto, necesitamos poner debida atención para comprender el manantial de sabiduría que Dios nos mostró en su palabra. El título de la lección de esta semana es Discipular mediante metáforas. Una metáfora es una figura o una palabra para comparar y dar una enseñanza. Y esta semana vamos a descubrir, a estudiar y a aprender muchas cosas bien interesantes. Por ejemplo, vamos a estudiar cuáles fueron los ejemplos del Antiguo Testamento en este sentido. Seguidamente, vamos a descubrir cómo fue la sabiduría arquitectónica del Maestro Divino. Seguidamente, vamos a aprender quién utilizó analogías, podemos decir agrícolas, cómo las utilizó y cómo sirvieron para que los oyentes, tanto los intelectuales como el analfabeta, pudieran comprender todas estas enseñanzas. Pero también vamos a comprender cuándo comenzó la guerra del orador revolucionario. Y con este estudio vamos a comprender cómo Dios, en la persona de Jesucristo, mandó un maestro que jamás, nunca, nadie ha hablado como él. Y para terminar, vamos a disfrutar qué fue el legado creativo del orador llamado Jesucristo. Estudiemos la lección de esta semana y descubramos cuál es el manantial de vida que nos manda nuestro Padre Celestial con la lección de esta semana, con el tema que es discipular mediante metáforas. Muy bien. El versículo de memoria para la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Mateo, en el capítulo 13, el verso 34 y 35. La Biblia dice así: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Oiga, es interesante lo que encontramos en este versículo. Oiga la parte final de este versículo. Dice que él hablaría con parábolas para enseñar cosas que estaban escondidas desde la fundación del mundo. Automáticamente a mi mente viene el versículo que el plan de salvación fue diseñado por Dios. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. El cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, cuando fue hecho el plan de salvación o de redención. Así es que Jesucristo habló por parábolas a la gente. Él de esta manera daba grandes lecciones tanto al simple como al intelectual. El propósito de las metáforas o las parábolas era dar una enseñanza de salvación a todas las naciones. En esta semana estamos estudiando lo que hemos dicho, discipular mediante metáforas. Y la lección de esta semana tiene como introducción que dice que el cristianismo es razonable y lógico. Y aunque el cristianismo es razonable y lógico, nosotros no podemos ser como los robots, porque los robots, podemos decir, ejecutan un programa que se usa de manera lógica. Ellos responden, porque los seres humanos somos capaces de amar, sentir, podemos herir, podemos llorar, podemos preocuparnos, podemos reír, podemos imaginar. En otras palabras, aunque el cristianismo es razonable y lógico, no puede ser usado como un robot. O sea, como nada más entra información y sale información. ¿Por qué? Porque de esta razón Jesús, por medio de cuadros concretos tomados de la vida diaria, Él enseñó grandes lecciones para alcanzar a la gente donde se encontraba. Los niños y los adultos podían comprender las profundas verdades entregadas por medio de parábolas.
llenas de imagen y de metáforas. O sea, Jesucristo decía, mirad los campos. Ya con eso, ya la mente de aquel agricultor se llevaba a lo que era la siembra, la siega, la cosecha. Pero también el intelectual entendía esto, pero también lo entendía un niño. El evangelio realmente es sencillo. Algunas veces nosotros mismos lo complicamos. Los conceptos que a veces son difíciles de captar en el lenguaje ordinario pueden enseñarse mediante símbolos y metáforas. Esto es lo que nos muestra la lección de esta semana. Aprendamos qué nos dice la lección del día domingo con el tema que es ejemplos del Antiguo Testamento. Muy bien. En la lección del día domingo nos encontramos con los ejemplos del Antiguo Testamento. Y de esta manera nos damos cuenta que el uso de las parábolas, de las metáforas o las figuras que utilizó Jesucristo realmente no era nada nuevo para el pueblo de Dios, sino que era algo que ya había, por así decirlo, puesto Dios como ejemplo para que ellos aprendieran. De tal manera que nos encontramos con la historia de David, Betsabé, y en el momento cuando Natán, el profeta, confronta a David, haciéndole con una historia un juicio. Y el mismo David hizo juicio sobre sí mismo con esta enseñanza. Él le contó sobre que había alguien que tenía muchas cabritas, muchos cabritos, y que alguien solo tenía una cabrita, y vino y él mandó a matar a la cabrita para comérsela. Y dijo David que muera irremisiblemente. Pues tú eres ese, le dijo Natán. Tú has hecho, te has comido la cabrita de este hombre. Y así David hizo juicio sobre sí mismo con esta enseñanza. De igual manera nos encontramos en el libro de Isaías, donde Dios dice que el que ara va a arar todo el día, que Dios hará que siembre trigo, cebada, avena, el eneldo, el comino, pero va a arar la tierra y va a seguir arando todo el día. En otras palabras, va a haber un juicio en ese escenario. De igual manera nos encontramos en el libro de Ezequiel, con parábolas bien interesantes, asimismo Isaías y Jeremías, cuando Dios dice que va a llenar las tinajas de vino, de un vino para juzgar la tierra, para hacer juicio. Esto es algo interesante. Tanto así dice que las tinajas llenas de vino será para embriagar, para juzgar y no para perdonar. Esto es algo bien interesante porque son parábolas. Estas enseñanzas tenían profundas verdades que enseñar al pueblo de Dios. Dice aquí, la parábola de Isaías enseña acerca de la ilimitada misericordia de Dios durante los tiempos de castigo. O sea, Dios siempre ha estado enseñando amor vez tras vez. Jeremías y Jesús también utilizaron parábolas, pero particularmente nos ocupa las parábolas del Antiguo Testamento. Y dice aquí, la parábola de Jeremías es una aterradora ilustración del juicio. Cada vez que los seres humanos frustran los propósitos redentores de Dios, Él los deja que sufran las consecuencias de lo que eligieron. Del mismo modo, Cristo compartió parábolas del juicio con sus oyentes. Y así podemos ver que en el Antiguo Testamento, igual que en el Nuevo Testamento, hubieron ejemplos de parábolas, de metáforas, de ilustraciones, de comparación con lo que había alrededor de ellos, tanto para enseñarle al pobre, al rico, al sabio, entre comillas, como al ignorante analfabeta. Las historias gustan, las historias fascinan, las historias enseñan porque el oyente se identifica con el personaje o hace de él su héroe. Por ejemplo, la historia de Sansón, la historia de David, la historia de Daniel y la de otros tantos ejemplos bíblicos con los cuales muchos de nosotros nos identificamos. De manera particular, a mí me encanta la historia de Jacob. La historia de Jacob es una historia para mí que me toca profundamente el alma. Pero me gustan muchas otras historias, como la de el profeta Samuel, otra linda historia. Y así, todos podemos identificarnos con esas grandes enseñanzas que tiene la Santa Escritura. Continuemos con la lección de esta semana. Descubramos qué nos enseña la lección del día lunes con el tema que es sabiduría arquitectónica. Muy bien. La lección del día lunes es una lección que realmente tiene mucha sabiduría arquitectónica. Y la razón por la cual digo esta
es porque esta lección es realmente una sabiduría arquitectónica. Cuando yo leí el título de este día, me impresionó la palabra arquitectónica, porque la arquitectónica tiene que ver con ingeniería. Y pensé, sabiduría de ingeniería, ¿qué significa esto? Entonces, cuando leí el libro de Mateo, el capítulo 7, el versículo 24 al 27, comprendí cómo estos versículos contribuyen a una comprensión clara de lo que es el discipulado cristiano. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, oiga bien, cualquiera, puede ser rico, grande, poderoso, o puede ser el de nivel mucho más bajo, cualquiera pues que me oye, todos estaban oyendo a Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando Jesucristo dijo estas palabras, la audiencia entendió claramente que él se refería a la roca. Recuerden, la roca que habían desechado los edificadores, la piedra de ángulo, que era la piedra principal para construir el templo, había sido desechada. Y cualquiera que construyera sobre esa roca, era la roca de cimiento, la roca de la arquitectura del trono o del templo de Dios. Cualquiera pues que construya sobre la roca, le compararé, dice el Señor, a un hombre prudente. Y más adelante encontramos otras lecciones que podemos obtener de otra historia, en la cual dice que si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Porque ¿quién de vosotros, oiga esta tremenda enseñanza, porque quién de vosotros, queriendo edificar una torre, oiga, arquitectura divina, arquitectura y sabiduría, edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Entonces, aquí está presentando la base sólida de toda la sabiduría, y que es a saber las palabras del Señor. En el tiempo antiguo no había lo que hoy conocemos en los tiempos modernos, como la imprenta, mucho menos las impresoras que hoy todo el mundo las tiene en casa, el fax, el correo electrónico, el texto que hoy se manda por teléfono tan rápido. Antes la gente no leía o no sabían leer. Los que sabían leer tenían el control y el poder. Eran los ricos, los poderosos, eran los literados. Los literados eran aquellos que tenían el conocimiento de las palabras, eran conocidos como los escribas. Y las clases gobernantes especialistas eran los escribas. Obtenían poder por su capacidad de leer. Así Jesús dio mensajes de manera tal que la gente analfabeta y la educada podía comprenderlos claramente. Después de la revolución de la imprenta, ¿se acuerdan ustedes de Gutenberg? El que creó prácticamente la imprenta de una manera, podemos decir, casi doméstica. Hoy eso es industrial. Revolucionó. Déjeme decirle que a mí me impresionó grandemente que el rey Jacobo mandó a que fuera traducida la Biblia del original a lo que es la Biblia hoy llamada la King James, la versión King James. Es la Biblia más apegada a los textos originales. ¿Por qué? Porque fue un rey que mandó a pagar un montón de dinero para que fuera traducida esa Biblia o los escritos originales de la Biblia a lo que se conoce hoy como la versión King James o la versión en inglés. Es una tremenda Biblia, yo se la recomiendo a todo aquel que quiera leerla. Así es que la comunicación moral era por medio de leyendas, se contaban historias, parábolas y otros medios en la norma para la transmisión de la información. Y así el conocimiento se transmitía de una persona a otra, de una persona a otra, de una persona a otra. Algo así como cuando nosotros hacemos un forward con un correo electrónico. Te lo mandan a ti y tú se lo mandas a un montón de gente. Aquella gente ya se da cuenta de lo que tú recibiste como mensaje. Todavía yo gocé de esos momentos bonitos. Yo me sentaba con mi abuela a sus piernas, o si no alrededor de la abuela, nos sentábamos mis hermanos y yo. Y era bonito escuchar eso. Hoy la historia es otra, pero bueno, ese no es el tema. Así es que la tradición oral transfería de generación en generación por medio de historias sencillas. Fue la forma corriente para el pensamiento redentor. En otras palabras, cuando Cristo hablaba, Él hablaba que quien hiciera lo que Él decía, lo iba a comparar con aquel que edificó sobre la roca, con un firme fundamento, una firme arquitectura. Jesús le mostró a sus discípulos que ellos podían obtener fama, podían ver los milagros de la alimentación de muchas personas,
podrían hasta alcanzar el éxito. Pero Jesús animó a sus oyentes a estudiar el cuadro completo, los sacrificios propios, sufrimientos, humillaciones y rechazos son costos considerables. Así es que Jesús eligió transmitir este mensaje usando un lenguaje metafórico. Él dijo, si del árbol verde hacen esto, ¿qué harán del árbol seco? O sea, si a mí me han perseguido, a ustedes también los van a perseguir. Así que él usó este lenguaje metafórico cuando simplemente podía haber ofrecido una lista de cosas negativas específicas que sus discípulos podrían tener que afrontar. Así que la sabiduría arquitectónica de Dios en la persona de Jesucristo fueron sus palabras. Dice la Biblia que en su palabra hay vida, en su palabra hay poder, en su palabra hay sanidad. Así es que nosotros podemos recoger ese legado y por medio de estas parábolas o por medio de estas ilustraciones, por medio de estas alegorías, nosotros podemos aprender la sabia ciencia de la salvación. Continuemos con la lección de esta semana. Comprendamos qué nos dice la lección del día martes con el tema que es analogías agrícolas. Muy bien. En la lección del día martes podemos encontrar la sabia ciencia de la salvación con lo que son las analogías agrícolas. Lo que en este día la lección nos muestra es que ciertamente el Señor Jesucristo utilizó todo el panorama que estaba a su alrededor para enseñar las grandes lecciones de salvación que hoy tú y yo podemos estudiar y recibir un manantial de vida y de salvación. En Mateo 13, del versículo del 1 al 30, allí nos enseña Jesús algo acerca de lo que sus oyentes escucharon y cómo ellos comprendieron lo que era realmente el mensaje de salvación. Y en este día se encuentra en Mateo capítulo 13 y dice, he aquí salió, dice Jesús, de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entre tanto que él estaba en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y él comenzó la parábola a decir, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Cuando Jesucristo dijo estas palabras, he aquí el sembrador salió a sembrar, todos los oyentes que eran agricultores inmediatamente captaron aquel mensaje. He aquí el sembrador salió a sembrar. Cada uno de ellos se identificaron con ser ellos mismos el sembrador y ser ellos mismos la semilla y ser ellos mismos el lugar donde la semilla caía. Por ejemplo, dice que el sembrador sembró, dice que la semilla cayó junto al camino. Y entonces la gente pensó, cayó junto al camino, debería de caer en el surco. Pero no, dice Jesús, la semilla cayó junto al camino. Pero también la semilla no cayó solo junto al camino, sino que cayó, dicen, pedregales. ¡Hala! ¿Cómo puede ser que haya caído la semilla en pedregales? Decían los sembradores. Tenía que caer en el surco. Pero sigue diciendo Jesús, y la semilla también cayó entre los espinos. Y ahora sí la cosa estuvo más seria. Toda la audiencia, recuerden, los intelectuales y aún el más humilde, escuchó aquella palabra. Dice, y una semilla cayó en buena tierra. He aquí el sembrador salió a sembrar. Jesucristo continuó con aquella parábola y así impresionó la mente de toda aquella audiencia. La parábola del sembrador es familiar para muchos lectores. El ambiente de esta historia era un lugar corriente en una sociedad agrícola. Toda la audiencia que tenía una mentalidad agrícola o tenían que ver algo con la agricultura fue impactado con este mensaje. Jesús desafía a sus oyentes a evaluar su posición como discípulos. Oiga bien, esto es interesante. En vez de confrontar a cada persona específicamente, habló por medio de parábolas, invitándolos a los discípulos a confrontarse a sí mismos. Jesús le estaba diciendo en esta parábola, ¿dónde estás tú? ¿Estás tú junto al camino? ¿Estás tú en las pedregales? ¿Estás tú entre los espinos? ¿O eres tú la buena tierra donde cayó la semilla? Jesús desafió a su audiencia a examinarse a sí mismo para ubicarse dónde estaban ellos, si junto al camino, en los pedregales, en los espinos o en la buena tierra. Pero me encanta grandemente cuando Jesús dice
que la semilla que cayó en buena tierra, dice, dio fruto. Y los frutos se vieron, porque cayó en buena tierra. Pero mientras Jesús contaba esta parábola, surgió otro escenario, la parábola del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña es, ¿dónde estoy yo? ¿Soy trigo o soy cizaña? Otra manera de confrontarse. El discernimiento humano es incompleto. El conocimiento humano es parcial. Solamente Dios posee una comprensión sin faltas. Jesús también advierte que ocurrirán infiltraciones satánicas. Los discípulos no pueden entregar su juicio o discernimiento a otros creyentes profesos, porque estos pueden ser cizaña y no trigo. Ambos crecen juntos hasta el tiempo de la cosecha. Los sirvientes de la parábola dijeron, ¿quieres que vayamos, arranquemos la cizaña? El Señor le dice, no, dejad la cizaña crecer junto con el trigo. Y al final dice, la cizaña va a ser arrancada primero. En el día del juicio, ahí se va a ver dónde estás tú, dónde estoy yo. Aquellos que vienen y les gusta estudiar conmigo la lección, allí van a estar entre el trigo o la cizaña. Aquellos que vienen aquí y ven esta lección y la escuchan conmigo, un día van a estar entre el trigo o la cizaña. Y esto es notorio. Sigo leyendo. A fin de que llegáramos a conocer el divino carácter y su vida, Cristo tomó nuestra naturaleza y vivió entre nosotros. La deidad se reveló en la humanidad. La gloria invisible en la visible tomó la forma humana. Los hombres podían comprender lo desconocido mediante lo conocido. Las cosas celestiales eran reveladas por medio de las cosas terrenales. Así es que la sabiduría divina que vino se hizo hombre y mostró en el paisaje de la agricultura dónde está cayendo la semilla del evangelio. Junto al camino, en pedregales, entre los espinos o en buena tierra, el cual da fruto, cual a 60, al 20 o por qué no, al 100%. En este día nos llama la atención a pensar si estamos entre los espinos o entre las piedras o junto al camino. 50% de los problemas de este mundo son por falta de dinero. Y el otro 50% es porque hay dinero. Hay muchas personas que llegan a tener grandes problemas porque tienen dinero. Y hay otros que abandonan la fe porque no tienen dinero. ¿Cuál es tu posición? ¿Dónde te encuentras tú? ¿Junto al camino? ¿En pedregales? ¿Entre los espinos? ¿O es la buena tierra donde cayó la semilla del evangelio? Las analogías agrícolas nos ha confrontado y nos ha mostrado dónde estás tú y dónde me encuentro yo. Aprendamos de la lección del día miércoles, descubramos qué nos enseña la lección en este día con el tema que es la guerra del revolucionario.